Hola, queridos conspiradores. Yo creo que hablar de la vida cotidiana de México durante los últimos 3,000 años tiene su encanto. ¿No? Entonces, ¿Tienes tiempo? sí, bueno, un ratito. Pero bueno, yo sí creo que es un tema que valdría la pena abordar porque además pues, está lleno de ocurrencias, de humor, de momentos importantes, trascendentes. Me imagino, el primer presidente de la República que voló fue Madero, ¿no? Cosas como esta que valdría la pena, entre otros tantos temas, El naufragio de Juárez. abordarlo, ¿verdad? Sí. Las primeras cosas que fueron apareciendo, ¿cuándo llegó el primer automóvil? ¿Cómo era? La primera sala de cine. El primer teléfono o las cartas, ¿cómo se llegaban las cartas? ¿Cómo llegaba el correo? Los impuestos a las ventanas. Esa vida Fíjate, cotidiana. Sí, no, yo creo que Sí, claro. en la vida cotidiana podemos encontrar muchas claves de lo que somos hoy, aunque suena un cliché asqueroso y aburridísimo. Pero hay cosas muy notables que te van dando cuenta de cómo hemos evolucionado. Por ejemplo, acuérdense del fax. El fax todavía lo usábamos hace 15 años, no más, 20 rapidísimo, años. no duró nada. No. O el tírame un bipazo, ¿se acuerdan? Claro, la comunicación con radio, sí. O sea, eran cosas que pasaron así rapidísimo. Los discos de long play. Bueno, esos tuvieron una gran historia. duraron. Pero yo creo que ahorita podemos ir viendo muchos de esos y ver también la facilidad con que se fueron desechando. Sí, Claro. Los inventos y la modernidad avasalladora avanza a velocidades desmedidas y muchas veces los pueblos no se llegan a acostumbrar a cosas porque ya salió lo nuevo, ¿no? Sí. Pero se llama el impacto de la modernidad. El impacto de la modernidad está presente en nuestra historia, sobre todo el 19 y el 20, ¿no? Claro. El primer telégrafo. Y esta parte de la vida cotidiana, que le quitemos a la historia la mayúscula y que sea la historia de cómo se todos. vive de una manera lúdica, lo que vive uno en otra época, lo que vivimos nosotros en esta. Esa es la parte que a la historia hay que quitarle lo aburrido. No tiene nada de aburrido. Yo creo que no. Bueno, salud. 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 Bueno, queridos amigos, ya que abordamos estos temas, a mí me gustaría recordar una grabación que tengo en mi poder de Porfirio Díaz. La hizo La hizo Tomás Alva Edison. Tomás Alva Era Edison. una respuesta que da Sí. Porfirio Díaz a un regalo que le había enviado Tomás Alva Edison. Exacto, despacho, que era ajá. un fonógrafo, un grabador. Gramófono. Un gramófono. Yo nunca creí que pudiera escuchar la voz de Porfirio Díaz. Era una voz chillona, era una voz muy desagradable. Particular, Sí. muy particular. Muy particular, sí. Pero bueno, sí, que se pudiera grabar su voz hace más de 100 años, pues tiene un encanto maravilloso. Se grababa en un cilindro acrílico que iba Que marcando. primero era de cera y luego ya... De cera primero. ¿Pueden ustedes oír esa grabación en la Fonoteca Nacional? No, y búsquenlo en YouTube, pongan bueno, voz en de YouTube. Porfirio Díaz. Sí, por Bueno, pero supuesto. también que visiten la fonoteca, Bueno, es que una visiten la maravilla. Fonoteca. Y No, hay mucho tránsito. Mejor. No, es una casa preciosa, colonial, que está en Coyoacán. Vayan ¿Dónde a la vivió fonoteca. Octavio Paz? Donde vivió Octavio Paz. Pero sí, conspiradores en casa, si quieren escuchar la voz de Porfirio Díaz, pues en YouTube, pues que es un lenguaje moderno también. En YouTube busquen la voz de Porfirio Díaz y verán, escucharán el discurso de él, que es una verdadera maravilla. Sin imágenes, claro está, no había. Oye, pero mira, ahorita que empezamos arrancando por la época porfiriana, a mí me tocó muchas veces entrar a las patentes que se hacían en esa época o que se solicitaban, y es la increíble cantidad de cosas que igual no te imaginas que hoy podrían ser los abuelos de los aparatos de hoy. Por ejemplo, había un cuate que a partir de un gramófono quería, era como el correo de voz. Entonces tú grababas tu gramófono y lo enviabas por correo para que la otra persona en otro lugar lo recibiera. Qué maravilla. Luego había otro, un excusado crematorio. A ver, perdón. Un excusado crematorio, o sea, un WC. Pero te sentabas y Te sentabas, hacías lo que tenías que hacer Y se y entonces una vez que te parabas, jalabas y por cierto mecanismo se incendiaba todo y se incineraba. Era efímero, suena más Sí. artístico. Pues es una maravilla eso. Pero así se llama Claro. excusado crematorio. Pero fíjate Oye. lo que era prescindir de las aguas negras en una ciudad. ¿Qué cosa? O sea, es un descubrimiento ecológico que habría que revivirlo. Otro gramófono que te daba la hora, así como el que tú ya ves que hablabas al 30. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente
presidente de la República Mexicana da una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted... Fíjate. Para que se piquen. Nada Claro, más ahí para que lo se piquen. busquen. Oye, y cosas tan Perdón. cotidianas. No, muy bien, Qué qué bien. maravilla. Y cosas tan cotidianas como cuando llegó el correo. El correo, bueno, llega cuando llega la época colonial, se tuvo correo en la época prehispánica, digamos, como de paquetería, los tamemes, ¿no? Que llegaban mensajes y demás. Después, en la época colonial, se funda el correo ya con las leyes de borbónicas, un correo del Estado. Antes siempre fue particular. Pero a mí lo que me maravilla del correo y del timbre postal es esta convención que hacemos los hombres de ponernos de acuerdo en cosas importantes de la vida cotidiana. Por ejemplo, decir cuánto mide un metro y que el metro esté en La Haya, ¿de dónde es donde está? Sí. Está el verdadero metro. Pero también nos pusimos de acuerdo para decir, a ver, las cartas en la época... En el Museo de Pesos y Medidas de La Haya. En el Museo de Pesos y Medidas. Para ponernos de acuerdo con las cartas llegaban y muchas veces no se podía pagar lo que costaba enviar esa carta. Entonces, hay una linda leyenda del mismísimo Pearson, no sé si es el hijo, Hill se apellida, un inglés que se le ocurre que se franquee previamente el costo de la carta, porque en una taberna, dice la leyenda, una empleada no pudo recibir su carta porque no podía pagar lo que había costado. Al final le dice ella, no se preocupe, hay un sistema entre mi hermano y yo que todos nos lo decimos en el sobre, porque no podemos pagar lo que diga adentro. Está linda la leyenda. Se le ocurre hacer un timbre, bueno, una estampilla, que es inglesa, 1840, y costaba un penique, con la efigie de una joven reina Victoria. Entonces Claro. es el famoso penny black. Claro. 1840. Y entonces se revoluciona el mundo y la gente, los países, empiezan a adherirse a esta convención, que tenemos esta capacidad los seres humanos de ponernos de acuerdo, y que se va a pagar por adelantado. A México llega 16 años después, que es muy temprano, 1856, y nuestra primera estampilla fue con el presidente Comonfort en 1857, y ya en las leyes ¿Tú la has de visto, reforma... esa estampilla? Claro, y la podemos ver en el Museo de la Filatelia, que está en Oaxaca. Es un hidalgo, se le conoce como el hidalgo, y todo esto se llama la filatelia. Es una palabra lindísima porque es el amor por el sello. En 1898 un coleccionista acuña esa frase y entonces la historia de las cartas se conoce como antes de los timbres, que es la prefilatélica y la filatelia. Qué bonito. Y ahora es email. Y ahora sí. ya, claro, ya el futuro Desaparecieron los carteros. desaparecieron. No, las cartas y los carteros. Y los telegrafistas. Y los telegrafistas. Pero ¿sabes también qué está desapareciendo? Que para mí es dramático. Los textos manuscritos. Que eso no deberíamos permitir. No, pero bueno, pues si ahora sucede que pues escribes un correo o dictas... Un WhatsApp. Un WhatsApp lo dictas o lo escribes pero para redactar, digamos, pues ahora al ratito las plumas fuentes van a ser una reliquia, porque ¿quién compra una pluma fuente, no? Digo... Sí, hay un montón de oficios que se han ido desapareciendo, ¿no? Los aguadores casi desaparecieron los pajareros, porque además los animalistas están ahí. No, y bueno, el grito, ¿no? Clásico de chichicuilotitos vivos, Exacto. ¿no? Todavía O se los escuchaba en los afiladores. 70s. Y hay poquísimos afiladores. Y el afilador, todavía mi abuela me enseñó a que cuando pasa el afilador te tienes que sacudir la falda. Y se supone que era por mala suerte, pero no, es la cosa más práctica. Se están brincando las chispas de la piedra o no sé cómo se llama, esmeril, esa piedra, y entonces sacúdete porque te pueden incendias. quemar, fíjate. Pero fíjate, todavía a mí me tocó. Y los panaderos que iban con las grandes canastas de pan. Sobre la cabeza en su Y el bici. panadero con el pan. Y el panadero con el pan. Exacto. Pero van por la calle. No es Tintán. Pero llevaban también atrás otra canasta y otra en la cabeza. Iban en la bicicleta lleno de bolillos, que es otra maravilla. Todos los nombres de los panes mexicanos, ¿no? Qué riqueza. Sí. Y qué ricura. Los garibaldis, los mamoncitos, las trenzas, ¿no? Los ojos de pancha. Los soldados. O sea, es una tradición del pan mexicano que es una verdadera maravilla. Oye, fíjate que cosas que me han impresionado a lo largo de investigar durante tantos años. Los aztecas tenían una especie de cabinas, no cabinas, sino eran como de juncos, que eran como baños públicos en las calles de tierra. Ya ven que Tenochtitlán tenía casas con calles de tierra y por otro lado las calles de agua para las canoas.
Bueno, en las calles de tierra había este tipo de casetas donde igual tú podías defecar. Y entonces, ahí mismo, por un procedimiento donde quedaba pues, las heces al sol, se secaban y luego utilizaban todas esas abono. fecales como abono. Sí, Qué sí. orgánico. Pero qué moderno. Sí, Perdón, sí, claro. moderno, porque las calles parisinas del siglo XVII estaban llenas de basura. Y por eso la peste. Y por eso las pestes. Las enfermedades. Por supuesto. Las enfermedades eran terribles, pues claro, por falta de higiene, ¿no? Bueno, aquí las primeras atarjeas en la Ciudad de México son con el segundo conde de Revillagigedo en 1790. Es el primer reordenamiento de ambulantes con Revillagigedo, que los pasan a los ambulantes de lo que es la Plaza Mayor a lo que era el Volador, que es donde hoy está la Suprema Corte de Justicia. O Sí. Parián, ¿no? No, el Parián estaba, el Parián estaba en la Plaza Mayor. Ah, Y pero que, que es luego un hubo gran mercado, el famoso de cajones. Claro, ¿no? pero ese era fijo. El ambulantaje que rodeaba al Parián es el que trasladan a lo que es hoy la Suprema Corte de claro. Justicia. Y luego los primeros taxis, que eran 6, son de 1790. Eran coches de alquiler y ahí el chofer se tenía que decirle, cada vez que se bajaba alguien que lo abordaba, tenía que revisar el chofer y decirle, oiga, pues se le olvidó su paquete o algo así, para evitar que luego los denunciaran por robo o alguna cosa. Nuestra primera sala de cine. En Francisco, era en Platero. No, ¿La en Sala San Francisco. Fósforo? Sí. La Sala Fósforo en Plateros y luego el Salón Rojo. Y en el Salón Rojo es donde en 1914 llegan los zapatistas a ver una película y empiezan a disparar porque viene un tren contra ellos. Nunca había... Era así, ese es uno de los grandes inventos, ¿no? Y que esta calle ahora se llama Madero. Que Sí, esa calle sí, se- sí. Y que la bautiza precisamente Pancho Villa, se trepa en una escalerita o banquito. Y está lo la que fotografía. Sí, Está, claro. Y es súper... El cambio de Dramático. calle de nombre lo hace exactamente en Isabel la Católica con Plateros. Exacto. Sí, que hoy es Exacto. Madero. Bueno, hay que imaginar, ahorita que hablamos de Plateros, ahí enfrente casi con el eje Lázaro Cárdenas, estaban los jardines. Antes Niño Perdido. Antes Niño Ay, qué Perdido. linda esa calle, la verdad. Estaba el gran jardín de Moctezuma y ahí tenía encerrados en las jaulas a los albinos. Bueno, el primer zoológico fue el zoológico de Moctezuma. De Moctezuma. Enanos, Pero era albinos. de freaks. Pero también de Sí, animales, de excentricidades, ¿no? Necesidades, sí. Y bueno. de animales. Y de violación flagrante a los derechos humanos. Sí, bueno, y ahora por cuesta, supuesto. y cuesta mucho trabajo imaginar una vida cotidiana. La gran tragedia de esta Ciudad de México es la gran inundación de 1629. Y hay un libro maravilloso de Brading sobre justamente la época colonial, relajados o reprimidos. En realidad era una festividad, sí, el tema era religioso, pero siempre se han dado estas verbenas, holgorios, el día de tal, el santo tal, y todo era salir a las calles, todo era festejar. Bueno, Es muy lúdico. Somos un país y una ciudad que festeja en las calles y que se sigue haciendo. duda. Yo vivo en Magdalena Contreras, donde por fiestas, 15 años, velorios, bautizos, se cierra la calle. Sí. Y los vecinos estamos acostumbrados, entonces ya sabemos que nos tenemos que ir por otro lado. ¿Y qué tal los palenques, no? Bueno. De una tradición bárbara también. Y las peleas de gallos. Esas importadas de Filipinas, Sí. gracias a la nao de China. A la noche. Pero ¿quién podía soportar? Bueno, yo no puedo soportar una pelea de gallos. Yo tampoco. También habían peleas de perros. Sí. ¿No? Bueno, era muy típico que a todo el siglo XIX hubiera ese tipo de competiciones o de eventos. Por ejemplo, en 1828, el de un toro contra Un oso. No, contra un tigre, pero que seguramente no era un tigre como el que conocemos, Era el de un Bengala, puma, sino o- ha de haber sido un jaguar, un leopardo, alguno de estos. Y se asumió, lo cuenta Guillermo Prieto en Memorias de mis tiempos, Que no se lo pierdan. sí, Es que es una delicia. extraordinario el libro. Y cuenta que la gente asumió, por ejemplo, al felino, para no errar en qué tipo era, que era como la representación del pueblo mexicano y el toro era lo español. Entonces, ese tipo de combates donde finalmente terminaba uno, era un chorradero de sangre, eran típicos también a los que les gustaba ir a la gente, o en las ascensiones en globo, o en las corridas de toros, de pronto les ponían fuegos artificiales en las astas a los toros. O hasta águilas. Que esta costumbre sí queda en Perú y en Bolivia, que se le pone un águila al toro y es una cosa violentísima. Aquí, aquí no prosperó. Venga. Bueno, que por las menos mal. tradiciones mexicanas. Sí, menos mal.
Yo creo que... Di. Pareció Ah, caos. bueno, rápido, fíjate, dos monumentos de la Ciudad de México que tenemos muy claramente, o sea, todo el mundo los conoce, pero que no tienen o guardan el lugar original. Los Indios Verdes. Sí. Los Indios Verdes se inauguraron o se develaron en 1891 y estaban exactamente en la entrada del Paseo de la Reforma, donde hoy estaría el caballito, o donde está el caballito de Sebastián, el amarillo ese. Bucareli. Ahí estaba el inicio de prácticamente del Paseo de la Al Reforma. principio de Bucareli. Y representaban a Huizotl y a Izcoatl. Pero obviamente con el afrancesamiento porfirista no les gustó y los terminaron quitando y los arrumbaron hasta que llegaron ahí, pues, prácticamente hasta la estación de Insurgentes Norte, Indios Verdes. Rumbo Y a verdes rumbo a porque Pachuca. son de bronce. Y se fueron, la pátina se les fue patinando, valga la expresión. Y el otro importantísimo que ha cabalgado 3 veces es el caballito. El caballito lo inauguran en 1803, todavía está Tolsá. Una vez que se consuma la independencia, se lo llevan al patio de la universidad. Exacto. Y de ahí, en 1852, se lo llevan exactamente a la entrada de lo que era Bucareli y que luego sería Reforma. Sí. Porque ahí todavía no estaba Reforma, recordemos, No, en 1852 no. Y luego, ya en 1976, me parece, creo que con López Portillo, deciden cambiar, es la última vez que cabalga el caballito y se lo llevan Frente a la al plaza, Monal. Manuel Tolsá. Tolsá. Y ahí es su última, digamos... Pero por lo visto nuestros monumentos viajan porque la Diana Cazadora no está donde estaba No, claro también. que no. También se ¿Dónde cambió. estaba? La Diana estaba donde hace mucho estaba, donde está la Torre Mayor, enfrente, que era el cine Chapultepec. Que Ah, sí. ahí estaba Sí. la Y Diana. pusieron unos horrendos hongos donde ahora está la Diana. ¿No se acuerdan de una fuente que eran como unos Horrible. hongos, unas terribles, que no tenía la estética ni la investidura que necesitaba para estar en el pleno Paseo de la Reforma? Y la Diana estaba justamente donde empieza Circuito Interior. Circuito Interior, ahí estaba la Diana. Ahí estaba y la quitan justo por Sí. la construcción del circuito interior y la pasan a la glorieta de la Diana, en la cual hoy la el conocemos. kiosco morisco estaba donde está el hemiciclo de Juárez, hasta que se lo llevaron, creo que en el centenario de A Juárez. Santa María de la Ribera. A Santa María de la Ribera, y desde ahí está ahí, desde esa época está ahí. ¿Y qué tal cuando la esposa de un presidente de la República pidió que taparan a la Diana Cazadora? En un, Por obscena. Por obscena, porque estaba desnuda la Diana y era una provocación para... un acto pudoroso. Siempre hay... la imbecilidad campea en nuestra... No, bueno, pero... Pero Nuestras- siempre han existido las del Perpetuo Socorro, las familias y los miembros del Perpetuo Claro. Socorro. Oye, y hoy imaginen, bueno, esta ciudad con el conflicto de tránsito, de tantos coches que existen, tantos automóviles, pensar cuándo llegó el primer automóvil. Y la paradoja es que el primero que llegó fue eléctrico. Se hacían a mano, obviamente toda la industria automotriz no empieza con los automóviles de combustión interna que después Ford hace en serie, sino que se hacían a mano y el primero fue en 1895, ahí hay una discusión, porque el primero que llega es eléctrico y el dueño es justamente el yerno de Porfirio Díaz. Evidentemente todas las maravillas del mundo llegaban al porfiriato, a la cúpula del poder. Claro. Ya en 1903 entran los automóviles de combustión de fabricación francesa, el modelo DeVille, y la primera vez que irrumpen las calles de la Ciudad de México a 16 kilómetros por hora fue en la noche en el mes de febrero de 1903, y para 1906 ya existían 700 autos que servían más para demostrar tu Poder posición y tu poder que para económico, andar. porque no había caminos, ¿no? Entonces imaginar que el siglo XX fue el siglo de la Había- pavimentación, Pero había tranvías de mulitas que también Sí. fueron desapareciendo. El tranvía Claro. de bolitas Las estuvo diligencias. prácticamente todo el siglo XIX. Todo. En 1900 se inaugura los tranvías eléctricos. Exactamente. Ahí fue exactamente el arranque de los tranvías eléctricos. A mí me contaba el abuelo de un amigo mío, que era increíble, que él cuando llegaba a un restaurante, antes de llegar al restaurante, empapaba su pañuelo en gasolina, de tal manera que cuando sacara el pañuelo, todo el mundo pensara que tenía coche. ¡Wow! Eso Entonces, está. claro, si el pañuelo le huele a gasolina, es que tiene coche. ¡Wow! Y otra cosa, estaba prohibido, decía este hombre, estaba prohibidísimo que llegaras con los zapatos sucios, con polvo, porque quería decir que no tenías coche. Es decir, si tú viajas en automóvil, No es te impos- ensucias. no te ensucias con polvo. Y entonces, claro, tus zapatos
pulquérrimos y tu pañuelo oliendo a gasolina. Entonces, claro que demostrabas poder económico. Donde hoy está la Casa del Lago, en Chapultepec, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México, en algún momento fue el Automóvil Club. Ahí fue donde a principios de siglo se reunían todos estos poseedores de coches para compararlos y... Bueno, esa casa, esa construcción de la Casa del Lago, en algún momento dado, cuando Cárdenas decide ya no habitar el Castillo Chapultepec, había dos opciones: o comprar el rancho La Hormiga, que hoy es Los Pinos, o establecer la residencia oficial del presidente en la Casa del Lago. Por cuestiones de más practicidad, obviamente compraron La Hormiga, que luego se llamó Los Pinos porque así se llamaba la huerta, donde Lázaro Michoacán. Cárdenas, en Acámbaro, Tacámbaro, En Michoacán. donde se le declara a Amalia Solórzano. Wow. Bueno, y los teléfonos. Claro. Es inimaginable hoy por hoy que la tecnología y los celulares te comunican instantáneamente lo que quieres decir ahorita del otro lado del mundo, en Australia. Y pensar que primero tuvieron que, o sea, existían las operadoras, había dos compañías, la mexicana y ¿cuál era la otra? Y Ericsson. Y entonces pensar en una señorita sentada conectando la llamada. La primera llamada... Conectaba uno al otro, sí, así. Claro. Y le marcabas a la operadora. Ya para empezar esto que acabo de hacer, la gente... Eso, no, los chicos jóvenes no denota tienen mi ni edad. idea. Claro. Entonces, ¿cómo la vida cotidiana ha ido marcando todo Pero en esto? aquel momento ni siquiera eso, se marcaba así. Además, Los primeros teléfonos Claro. son Sí, Adela. de como de dinamo. cuerda. La primera Exacto. llamada fue de la Ciudad de México a Tlalpan en 1878. 78. Pero fíjate, de mi súper increíble libro 365 días para conocer la historia de México, el Es directorio como Manolito, el de Mafalda. Cómprenlo en su tienda Almacén favorita. Don Manolo vende baratísimo. Baratísimo. El directorio telefónico de 1891 de la Compañía Telefónica Mexicana, fíjate, esos eran los números de teléfono de los siguientes. Porfirio Díaz le podías llamar al número 64. Ok. 2 dígitos, nada más. El futuro ministro de Hacienda Limantur al 62. La familia Romero Rubio, suegros de don Porfirio, respondía en el 127 en su domicilio en la calle de San Andrés, que hoy es Tacuba. O en su mansión en el pueblo vecino de Tacubaya, marcando el 1005. Ok. Ole, ya Conforme estaba te vas lejano, alejando. claro. Pueblo vecino de Tacubaya. Y ya estábamos en El el puerto de milenio. Liverpool y el puerto de Veracruz tenían el 643 y el 634, que eran las dos tiendas famosas. Y luego, déjame ver por aquí, Galloso tenía el número 1. No. Marcabas el número y era la compañía de Eusebio Galloso. ¿Y la policía? No, era más importante No, dónde no enterrar había- al no muerto. tenían. Seguramente sí, pero ya no lo quise meter. No sé por qué. Oye, pero ¿qué tal ¿Qué una tal? expresión que también es muy nuestra? Dice, jala la cadena. ¿no? Sí, jala la Jala la cadena. cadena es que había un depósito de agua abajo, arriba del excusado, Y bajaba por gravedad. y bajaba. Entonces tú le jalabas la cadena y ya se deshagaba el excusado. Y quien tenía suerte de tener en España- sus casas en un España cuarto. decían tire la cadena. Bueno, de ese tipo de frases que ya no se usan y que seguramente los millennials nunca van a entender es ya te cayó el 20. Así Por es. supuesto. Pues, hablando de exactamente porque teléfonos. metías la moneda y en el momento en que conectaba, Caía el 20. marcabas y cuando conectaba caía el 20 o la moneda que luego sería. Entonces, cuando me cayó el 20 es que ya te hizo La clic, comunicación. ¿no? La comunicación. Y cuando le dice uno al otro, oye, cuélgale el teléfono, ¿no? Bueno, cuelga el teléfono, es que el aparato tenía, ¿te acuerdas? Una argolla y lo colgabas, porque tenía un gancho, entonces lo colgabas del gancho. Y ahí colgaba, Y ahí claro. colgabas y se cortaba la comunicación. Claro. Por Claro, eso, en es esos cierto. teléfonos antiguos. Entonces, Cuelga. cuelga el teléfono. ¿Qué quiere decir? Pues era eso, que colgaban así del gancho. O sea, era muy interesante, ¿no? Yo soy de televisión en blanco y negro. Tenías que levantarte para encender la televisión, tenías que levantarte para cambiar los canales. Sí. Tenías que Pegarle, porque eran de bulbos. porque eran de bulbos Con y antena de aparecía un conejo. puntito y luego se volvía una raya y luego se volvía así y luego no había nada que ver. Era se ponía todo. era muy Maravilla. impresionante. Y yo soy de la transición de la tele en blanco y negro a la tele a color. Los Juegos Olímpicos del 68 nosotros los vemos en televisión a color gracias al famosísimo González Camarena. Bueno, ahí te va otra. A mí me parece total y absolutamente asombroso. Nosotros llegamos a vivir de la colonia de electricistas en Azcapotzalco a Ciudad Satélite
yo tendría 6 años cuando llegamos ahí. Bueno, éramos mi papá, mi mamá y nosotros 4 hijos, ¿no? Rentábamos tele Wow. en un servicio que se llamaba Telerrenta. El aparato de televisión lo rentabas. Y entonces yo me acuerdo haber acompañado muchas veces a Plaza Satélite y mi A mamá pagar. a pagar la renta del aparato de la televisión. Oye. Hoy tienes, o sea, traigo una televisión en mi cartera. Claro, Sí, la claro. puedes ver. Aquí Increíble. está nuestra Telerrenta, televisión. el servicio de renta de aparatos de televisión. Y ahora que nombras ciudad satélite, eso hablaba ya de una modernidad absoluta en la era- Ciudad de México. exacto. Entonces se invitaba a las familias a vivir de esta bonanza que además se copia de las ciudades norteamericanas a las afueras, en los suburbios. Eso es el alemanismo. Es el justamente. alemanismo, Sí, claro. es el progreso, es el ya la hicimos. Y la verdad era maravilloso. Tienes gente como, bueno, las torres de satélite hechas por Matías Geritz y por Barragán, que hace poquito las vi, son maravillosas. Son Tienen una Definición, definición y altura, una color, todo. perspectiva maravillosa del paisaje. Y era un fraccionamiento que muy poca gente sabe. Luis Barragán lo diseña y él dice que el gran problema del tráfico en las ciudades es la retícula de las ciudades medievales, que además la Ciudad de México lo copia. Entonces las esquinas se suprimen y por eso son los grandes bulevares, que hoy por hoy en España vas a las... ya no hay... Son circuitos. Son circuitos, En satélite ¿no? se llaman circuitos. Y son circuitos. Entonces Oigan, era como Y muy eso es moderno. satélite, porque luego dicen, vivo en Echegaray y te dicen, ese es satélite. Discúlpame. Ciudad no, satélite todavía es esa. Hay clases sociales. Y nos queda mucha cuerda, pero Nos bueno. queda mucha. El Esto tirano. debería- Los ejes viales, el No. metro, Ay. 1969. El metro, nada, Por favor, qué El tiempo es un maravilla. tirano, lo lamento. Sí, El tiempo- qué cosa, vida Bueno. cotidiana. Los relojes digitales. Bueno. Salud, salud. Salud.